Hidalgo, ¿cuáles son las tres palabras que se te vienen a la cabeza cuando escuchas Miguel Hidalgo? Hola, un tipo brillante, inteligente, por ahí, pero la verdad es una orgía de sangre ese tiempo de la lucha de ¿Por qué Hidalgo nunca toma la Ciudad de México? Este es uno de los misterios de la historia. Eh, hay varias versiones. El éxito más grande, un ejército de 80,000 gentes peleándose contra 2,000 defensores en las goteras de la Ciudad de México, pues no se puede considerar una batalla, más bien fue una masacre sistemática. Eh, la Ciudad de México estaba completamente inerme ante la avalancha. En ese momento se piensa que tenía 80,000 o tal vez más soldados del ejército de Hidalgo. Eh, ¿Por qué no la tomó? Eh, Hay muchas razones. La primera, él pensó, se me hace raro que haya recapacitado en eso, que podía suceder lo mismo que había sucedido en Guanajuato, pero magnificado. La Ciudad de México era inmensamente más grande que Guanajuato y que la masacre iba a ser espantosa. Esa es la versión más loable de, de por qué no tomó la Ciudad de México. Eh, Tal vez, y esta es una versión mucho más pragmática, mucho más tímida, es de que se le había acabado el parque. Él, a pesar de que traía baterías, cañones, ya no tenía balas. Entonces supuso que si hacía una especie de retirada estratégica, iba a poder armarse bien y luego ya irse sobre la Ciudad de México. Desgraciadamente no se escribió al respecto. Sin embargo, en esa retirada que tiene de la Ciudad de México, se topa con el Chahuistle, eh, eh, con Calleja. No me lo van ustedes a creer, pero hay historiadores que dicen que Calleja fue el mejor militar que tuvo la guerra de independencia, nada más que estaba en el bando contrario a lo reconocido por la historia oficial. Cuando ya se siente fuerte Calleja, que fue un gran organizador, de la nada sacó un ejército en San Luis Potosí, y juntó dinero, reunió hombres, los armó, los disciplinó en cosa de semanas. Cuando se enfrenta a Hidalgo, a la turba de Hidalgo, que es de decenas de miles de gentes, con unos cuantos miles Calleja, pero eso sí, bien armados, bien organizados, bien disciplinados, obedientes, con una estrategia perfectamente hecha, en un lugar llamado Aculco, Hidalgo es derrotado estrepitosamente. Es más, yo creo que desde un punto de vista estrictamente militar, aquí fue la derrota definitiva de Hidalgo, aunque logró sobrevivir unos meses más. Entonces, Hidalgo se dirige hacia Guadalajara, en lo que Allende está tratando de defender Guanajuato, eh, que todavía estaba en posesión de los llamados insurgentes, por cierto, palabra tomada de los rebeldes que había en España en contra de Napoleón. A la llegada de Calleja a Guanajuato, Hidalgo no hace caso a los llamamientos de Allende de auxiliarlo a que evitara que Calleja tomara Guanajuato. Calleja finalmente toma Guanajuato. Allende sale como tapón de sidra, derrotado, con rumbo a Guadalajara. Aunque se vuelven a reunir, había un encono ya personal enorme en ese momento entre Allende e Hidalgo. Eh, Hidalgo tiene un final. Las últimas semanas de Hidalgo en la guerra de independencia fueron como la de las bujías, la de los focos antes de fundirse, en un gran destello de gloria antes de perecer. Su llegada a Guadalajara lo reafirmó a él
como líder militar, volvió a tomar seguridad en sí mismo. Tenía un excelente comandante aquí en Guadalajara, que era el Amo Torres, que le entrega la ciudad. Creo que la estancia de Hidalgo en Guadalajara es digna de un estudio pormenorizado en el que me enorgullezco ser partícipe, que fue verdaderamente espectacular. Creo que lo poco valioso que hizo Hidalgo lo hizo en el camino a Guadalajara y en su estancia en Guadalajara. ¿Qué fue eso? Los decretos, porque fueron varios, de abolición de la esclavitud, el último de los cuales lo firmó ya aquí en Guadalajara. Hidalgo llega a Guadalajara y crea algo simbólico, pero de gran trascendencia. Funda un periódico. Creo que tuvo un encuentro muy afortunado Hidalgo aquí en Guadalajara, que no ha sido debidamente estudiado, que es el encuentro con Francisco Severo Maldonado. Ellos, yo no estoy muy seguro que se hayan conocido personalmente, pero estoy casi seguro que por lo menos epistolarmente, por carta, ya se habían tratado. Y creo que era de las pocas personas que intelectualmente le llegaban a Hidalgo, y tal vez hasta lo superaba. Entonces Maldonado, que era el cura de Mascota, era también sacerdote, lo convence de crear un órgano de difusión para el movimiento insurgente, y se crea el Despertador Americano, un periódico que salen unos cuantos ejemplares entre fines de noviembre de 1810 y el 15 de enero, si mal no recuerdo, el 15-16 de enero, que es el último ejemplar, el día de la batalla de Puente Calderón, que es la derrota total de Hidalgo. Esas dos cosas, la abolición de la esclavitud y el despertador americano, pues son cosas valiosas que tiene el movimiento de Hidalgo, que por otro lado no fue otra cosa más que una orgía de sangre, ¿no? Un tipo de apellido marroquín, si mal no recuerdo, que había sido torero, pues siguió encajando la estaca, pero ya no en toros, sino en españoles. Se llevaban 10, 20, 30 por noche, que estaban todos encarcelados, hacia la barranca de Huentitán, y ahí los degollaban. Allende se oponía, pero Hidalgo en ese momento había perdido todo contacto con la realidad. Se hizo vestir como mariscal, por ahí un sastre sacó un folleto de cómo se vestía Napoleón y cosas así por el estilo, y se hizo un traje de mariscal. Olvídense la patriótica figura de Hidalgo vestido de cura, así muy humildemente, de negro, no, ostentoso, lleno de joyas, con unos penachos emplumados, terribles. Se hizo llamar Su Alteza Serenísima. O sea, la primera Alteza Serenísima que hubo en México no fue Antonio López de Santana, fue Hidalgo. Y generalísimo de todos los ejércitos. Un generalísimo es un comandante de tierra, mar y aire. No sé si tenía fuerza aérea Hidalgo, pero definitivamente era un generalísimo, ¿no? Era un tipo soberbio. Se dice un historiador con mucho tino que Hidalgo en Guadalajara estaba lleno de soberbia y de miedo, porque sabía que peligraba, estaba a la sombra de Calleja acercándose lentamente hacia Guadalajara. De modo que Hidalgo se volvió una diva llegando a Guadalajara. Pues se le subió, ¿no? Todo lo que había hecho, todo lo que podía lograr. Sí, perdió todo contacto con la realidad, con la prudencia. Creo que por primera vez se empezó a pensar en una independencia así en abstracto, sin saber exactamente en qué consistía. No había tenido esas ideas las primeras semanas de la insurrección, pero ya en Guadalajara sí ya está pensando en eso. Entonces Hidalgo, hay una versión, hay que creerla con muchas reservas, hay que verla con muchas reservas, de que en plena orgía de sangre, en ese diciembre de 1810, en el que Hidalgo no escuchaba ya a nadie, hacía lo que su capricho le indicaba, hubo un intento de envenenarlo.
y el intento de envenenarlo fue de parte de Allende y de Francisco Severo Maldonado. Esto es una cosa muy curiosa porque pues, Francisco Severo Maldonado era un sacerdote, pero como que se vio, y esto no está comprobado históricamente, que no había más remedio que acabar con Hidalgo porque Hidalgo no tenía remedio en ese momento. La independencia, si es que alguien pensaba en ella o algo parecido a la independencia, insisto, una especie de autonomía, la tenían los criollos. Y los criollos fueron los primeros que se horrorizaron con todo el extremismo de Hidalgo y sus huestes. Y en muy poco tiempo, ¿no? Porque él muere a mediados del 1811, ¿no? Sí. Entonces son 10 meses en los que pasan tantísimas cosas, en lo que recorre tanto territorio. No, pero Hidalgo está derrotado desde enero de 1811. Ya Entonces, su captura, dura 3, 4 su meses. juicio y todo lo demás pasaron unos meses más. Pero en realidad la nulificación de Hidalgo, que su derrota se había dado en Aculco, la nulificación de Hidalgo se da en Puente de Calderón. Sí, sale de Guadalajara, enfrenta a Calleja, Calleja muchísimo más capacitado militarmente que Hidalgo, lo derrota con cierta facilidad. El resto del ejército de Hidalgo se desparrama, se esparce huyendo, y él junto con Allende y Aldama huyen con una idea así, nada más apuntándole hacia el norte, irse a Estados Unidos. Son capturados y después juzgados y fusilados todos, menos Abasolo. Bueno, y entonces, echándole un vistazo a la vida de Hidalgo, ¿realmente se merece el título del padre de la patria o le queda grande el título? Miren, imagínense ustedes a George Washington dando un grito de independencia, dando vivas a Jorge III. Viva Jorge III, y luego hacer la independencia de Estados Unidos. Imagínense a Hidalgo gritando viva Fernando VII. O sea, ¿en dónde está el sentido de la independencia? Hidalgo no tenía dirección, Hidalgo no tenía propósito, no tenía plan, no sabía qué iba a hacer, sabía quién quería destruir, pero no sabía cómo construir después. No oía a nadie, un tipo que, si bien personalmente tal vez no mató a nadie, dejó que su horda salvaje perpetrara matanzas inenarrables. No podemos decir todo el horror que provocaron las huestes de Hidalgo. Decirle padre de la patria a un tipo que lo único que hizo fue arrasar con lo poco que había de civilización en los lugares que tocó, pues es un título demasiado grande. Creo que si padre es el que inicia, el que crea, me parece más padre de la patria Francisco Primo de Verdad y Francisco Azcárate, los del Ayuntamiento de la Ciudad de México, que Hidalgo. Hidalgo no sabía dónde iba. Si salir a hacer desmanes es ser padre de la patria, pues creo que le queda demasiado grande. Entonces, ¿en qué momento la historia nacional cree conveniente poner a un cura que ya le habían dado la excomunión y seguirlo vendiendo como un cura, incluso con la imagen de la Virgen de Guadalupe? ¿En qué momento es conveniente para la historia nacional ponerlo como el padre de la patria? Yo la verdad a veces no entiendo las motivaciones para la historia oficial. Hay que hacer héroes, ¿no? Donde no hay. Yo insisto, ustedes tuvieron la desgracia de ser mis alumnos y yo les digo que los héroes mexicanos son una bola de fracasados. A todos los mataron y toda su obra se le echaron a perder. Y vamos nomás sacándole cuenta: Hidalgo, Allende, Aldama, Mina, Morelos, Guerrero, Iturbide, todos terminaron siendo asesinados. Y si nos vamos a la revolución es lo mismo: Madero, Carranza, Obregón, Zapata, Villa. Y esos son los héroes nacionales. Si ser fracasado es ser héroe, pues entonces yo conozco muchos héroes. Ahora, es patético el final de Hidalgo, ¿no?
su juicio, en donde él se arrepiente, se echa la culpa de todo lo que le sucedió al movimiento. Eso, o sea, de perdida debería haber tenido tal vez la integridad de decir, bueno, sí, lo hice y lo enfrento y yo quería esto y esto otro, no, todo lo hice mal, le prometo obediencia al rey, o sea, se retractó absolutamente de todo lo que hizo y lo que dijo durante las semanas, porque son nada más semanas que dura la guerra de independencia de Hidalgo. Ahora, si me preguntaran ustedes quién es el padre de la patria, voy a decir todavía una herejía histórica peor todavía. El padre de la patria es Iturbide. Y me voy al lenguaje bíblico, por sus obras los conoceréis. Hay que ver lo que hizo Hidalgo y hay que ver lo que hizo Iturbide. Iturbide consumó la independencia, es más, la inició y la terminó. Las guerrillas que llegó a haber de Guerrero, de Guadalupe Victoria y antes de Javier Mina, y el ejército más o menos exitoso en un momento de Morelos, que luego también fue derrotado, pues fueron insignificantes y no eran nada realmente para un peligro para la Nueva España, para el gobierno de la Nueva España. El que hizo la independencia fue Iturbide. Él es el padre de la patria. Y no es admiración ni mucho menos, era un tipo deplorable, sanguinario. Pero si vamos a juzgar a la historia y a la gente de la historia por lo que hizo, por sus obras, es Iturbide. Entonces, él fue el que consumó la independencia. ¿Por qué unos están en el altar de la patria y otros no? No sé.